no parezca, yo la he visto muchas veces y gana mucho en el cine, ¿vale? Es una película larga, los últimos 20 minutos parece que nos cuesta, ¿no? Pero vamos, es que no le quito ni un segundo a la... Y fijaos, o sea, aquí se conecta realidad y ficción, pero en todos los temas. Solo voy a contar 2 o 3 detalles para que veáis la conexión ficción-realidad. Y luego ya hablamos de lo que queráis. Pero fijar, en la escena en la cual Richard Burton empuja a Elizabeth Taylor cuando salen del bar, ¿vale? Ahí es real el golpe que le da. O sea, de hecho se barajó quitar esa escena porque en el doblaje se aprecia menos, pero en la versión original Elizabeth Taylor es que está, vamos, le tiembla la voz, se le ven los ojos hinchados, casi en sangre, de la tensión del dolor que tiene. Y bueno, ahí el nivel emocional de ambos actores estaba tan alto que es que el golpe es real. Y la segunda curiosidad, en la cual se mezcla ficción y realidad, ya no es solamente la relación real que tienen los dos protagonistas, ¿no? Elizabeth Taylor y Richard Burton, que están casados, que tenían una relación pues bastante similar a la que se ve en la película. Es que la actriz de reparto, la Honey, ¿no? La que hace Honey, que se lleva el Oscar, a lo largo del rodaje sufrió un aborto y de hecho se alargó el rodaje varias semanas porque ella estuvo de baja, no podía, lo llevó muy mal obviamente, pero es que además tenía que enfrentarse a una situación en la cual se habla de ese tema, con lo cual es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si habéis visto la peli, si no, a ver si queréis comentar algo, pasamos los micros y... Yo quería hacer una pregunta, mire, perdón, tengo un poquito de prisa y no es por nada, me gustaría quedarme para escuchar absolutamente todo el diálogo, todo el colóquico que vivan ustedes a tener. Vamos a ver, con independencia, ustedes son... Dale al porque luego es interesante todo lo que digáis y que quede recogido, es interesante que se escuche. ¿Ahora se oye? Sí, claro. Bueno, ustedes o vosotros sois bueno, técnicos o críticos de cine cinematográficos y... simples aficionados. Vale. Pues nos habéis empezado a explicar un poco cómo van los entresijos del rodaje, si se caían de verdad, si se caían... Pero a mí me interesa mucho más una cosa, y a lo mejor voy a pecar de ingenuo, de cándido, que lo soy, por otro lado, pero a mí me interesa mucho más Hemos asistido a 2 horas de bronca ininterrumpida, primero a 2, después a 4, y desde el principio al fin va de lo mismo. Tú has empezado abriendo el coloquio diciendo que por dónde empezamos. Yo quisiera empezar por donde acaba la película, porque no me he enterado de nada. Entonces, me vas a perdonar, porque soy así de bobo, pero es que no me he enterado de nada de qué va el broncazo, de qué va toda la comedieta que se montan, de qué porque lloran tanto, porque se pelean, si el hijo vive, es complicado. si el hijo es un imaginario, si es un aborto psicológico, si ha sido un embarazo psicológico, si los dos se han inventado el hijo para poder tener una convivencia, si el hijo de verdad se ha muerto, dice que ha matado a su madre, pero no sé si es Elizabeth Taylor es otra, ha matado a su padre que era un gángster, pero no sé si este es un escritor, Richard Burton si es escritor que se ha inventado la novela, porque el hijo al final lo han tenido de verdad o no lo han tenido y toda la mentira. Es que no me he enterado de nada. ¿Nos puedes dar brevemente la conclusión y el resumen de la sinopsis final? ¿Cuál es tu opinión? Porque a mí me interesa es tu opinión. No tengo. Es que yo solo ¿Alguna opinión? Sigo paseando por las paredes, por el techo y tal, porque es que 2 horas de película y no me he enterado del final, el mensaje o la conclusión. Vale. Bueno, va todo relacionado con el título, ¿no? Sí, claro. Digamos que la obra y todo va de Kim Stanley y Nina Wolf, realmente
es un poco, además la canción cuando está hablando es ¿Quién teme al lobo feroz? Y de hecho no tenían los derechos de Disney y no pude cantarla o tararearla durante la película. Pero lo que va buscando es, digamos, quién tema la vida. Y de hecho la película es una alegoría de por dónde va la vida, ¿no? Y de hecho lo que hacen es inventarse todo el rato, lo cual es una ficción. El juego del marido es inventarse juegos, inventarse cómo podría o cómo iría su vida si hubieran hecho de una manera o hubiera sido de otra. De hecho, está todo el rato ese libro que se ha inventado y le cuenta la historia a uno, le cuenta la historia al otro, pero realmente la película va de un MacGuffin o de algo que no está, que es ese hijo imaginario, y la mujer, la protagonista, se construye su verdad, su realidad en función de ese hijo, y el padre lo que hace es que la destroya, la maltrata, con esa intención digamos, de jugar, ¿no? de jugar con la vida, ¿no? Quizá le ha liado más. Puede ser, no sé. A ver, por parte, mira, el el título de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Como él dice, lo vio el director, el autor de la obra de teatro en un bar, ¿vale? En un retrete, vio ese título, ¿Quién teme a Virginia Woolf? ¿Vale? Y él se imaginó, porque bueno, en Estados Unidos, aquí quizá menos, ¿no? Todos tienen desde pequeñito el tema de los tres cerditos. Entonces, la historia de los tres cerditos, que hizo Disney y tal, cantan esa canción de ¿Quién teme al lobo feroz? Entonces él quiso cambiar el lobo feroz por Virginia Woolf. Virginia Woolf es una escritora que tiene podríamos estar aquí 2 horas hablando, pero la cosa es que fue una mujer muy lúcida en su tiempo, que sufrió una barbaridad, sufrió abusos sexuales de sus hermanastros y tal, y al final acaba suicidándose, se mete en un río con rocas, pero fue perfectamente consciente desde muy pequeñita toda la realidad que le rodeaba. Entonces, el título está muy relacionado con esto porque lo que nos muestra la película es una relación de matrimonio totalmente deteriorada, donde hay escalas de poder que nos lo explica a través de la otra pareja, porque la otra pareja representa cuando son jóvenes este matrimonio y que probablemente van a acabar así, ¿no? En esas relaciones de poder, ella ejerce un poder constante sobre Richard Barton. Y Richard Barton, claro, esa humillación que siente constantemente, de hecho, él no la insulta en ningún momento, ella sí, le llama malnacido, le llama inútil, le llama hijo de puta, bueno, le llama de miles de maneras, pero él estalla de vez en cuando en esa digamos, frustración y represión continua, pero a veces estalla en violencia. Entonces, ¿cómo puede él, digamos, vengarse de esa relación tóxica que al final se ejerce mutuamente? Pues se monta una ficción sobre muchas facetas. Que la obra de teatro lo queda más ambiguo, no nos dice si es verdad o mentira ese libro que escribe como si fuera una autobiografía, ¿vale? El tema del niño yo creo que queda claro, además en la película lo deja muy claro, en la obra de teatro mucho menos, pero el niño, ese niño que él mata, claro, ¿por qué le afecta tanto a Elizabeth Taylor? Porque es el único vínculo que le queda al matrimonio en una relación ficticia. De tal manera que cuando mata al niño ya no queda nada ni en la realidad ni en la ficción. Por eso acaba diciendo Elizabeth Taylor que sí teme. Claro, él acaba, ¿no?, diciendo ¿quién teme a Virginia Woolf? Virginia Woolf es la lucidez y la realidad, y Elizabeth Taylor, una vez se ha acabado esa relación matrimonial en la realidad y en la ficción, sí teme a qué va a ocurrir a partir de ahora. Y es lo que queda abierta al público si este matrimonio está terminado o no.
En la obra de teatro queda más clara porque ni siquiera hay, todo acaba con una oscuridad y acaba de noche, no se ve ningún rayo de luz. Aquí sí vemos que ya es de día y las formas de acariciarse, la acaricia al pelo, tal, nos puede dar a entender que a partir de aquí puede tal, pues eso ya la reflexión es vuestra, pero básicamente, ¿vale? Que esto que yo os estoy diciendo, yo la he visto muchas veces, me he leído la obra de teatro y, bueno, pues es muy interesante hablarlo con alguien, ¿no? Con alguien que le guste el cine, alguien que ha leído esto, lo otro, con mi pareja, tal. Yo cuando la vi con mi pareja hace muchos años, pues nos quedamos locos. Estuvimos hablando, pero muchos días de la peli, ¿no? Y bueno, no sé, básicamente esto es, digamos, el meollo, pero todo esto tiene un envoltorio muy grande, muy grande. No sé si algo a lo mejor te has... Bueno, un poco, al final, pero lo que pasa es que él, cuando está hablando en el jardín con el jovencito... Dale por favor el micro. Luego me esfuerzo, me va a tardar. Cuando está hablando con el jovencito en el jardín, sí, está diciendo, como si fuese verdad, no sé, que conoció en un bar a unos gángsters que estaban en una taberna, sí, sí. que todos estaban riendo y que llegó un niño... Claro. Que llegó un niño con cara de ángel y que empezó a contar que había matado a su madre y se partía de risa pidiendo un cubata. Bueno, pues, y que eso ha sido el momento más importante de su vida. Bueno, se veía en la ficción cuando estaba escribiendo la novela. Luego dice que ese niño mató al padre que era el gángster, no habla como si fuese él. Dice que era un gángster que había conocido que estaba en la taberna y que todos estaban riendo. No sé qué tendrá que ver que ha matado al padre y que ha matado a la madre con ellos los dos. Luego el niño se supone que está de 18 años sin abrir el pico en el manicomio, 18 años callado sin emitir palabra. ¿Y eso qué tiene que ver? Y mientras tanto, la mujer cree que de verdad que han tenido un hijo y se lo cree de verdad, ¿o es que está loca? A ver, para ordenar, fíjate, a ver, la historia que cuenta él, podemos pensar que es inventada o podemos pensar, ¿vale? Porque no nos lo dice y no queda claro si es que le ha pasado a él de verdad. El que esté encerrado si él dice que no es el protagonista que le ha pasado eso, que no lo dice, sino que es a un amigo, ¿no? Claro, está encerrado en el manicomio y no ha vuelto a decir absolutamente nada. Es decir, él tiene ese trauma ahí y el hecho de que no salga y que no se diga nada más es como que esa historia él la tiene, sea verdad o no. Si es verdad, obviamente es un trauma que él tiene. Si es una invención, ¿vale? Pues obviamente él, digamos que desarrolla pues, esa historia paralela que va a utilizar ella para autodestruirlo. Porque luego dice que la novela no lo publica su padre, ¿no? Como que es el que está por encima y se ve mucho por todas las relaciones de poder. O sea, las relaciones de poder y se ve también el machismo que hay en la época, ¿no? Están los dos hombres que son los que tienen el trabajo, pero estos dos hombres tienen sus ambiciones porque quien tiene la pasta son las mujeres. De hecho, hay una frase que le dice Richard Barton a Elizabeth Taylor en un momento, cuando está con el coche, ¿no? Y tal, y dice que a lo mejor te voy a hacer encerrarte en un centro psiquiátrico. Eso refleja muy bien la sociedad del momento. Claro, la pregunta también es, ¿quién es la víctima? Richard Barton, Elizabeth Taylor, ¿quién es la víctima aquí? Quizás son las dos partes. ¿Quiénes son los verdugos? Quizás son los dos. ¿Por qué lo hacen? Pues son preguntas que nos hacemos. Y lo moderno de esto es que hoy en día yo creo que todos somos conscientes de que este tipo de relaciones que han existido siempre, relaciones tóxicas, existen en cualquier matrimonio o en cualquier pareja joven que comienza, ¿no? No, si la relación tóxica sí, efectivamente. Se ve perfectamente, ¿no? Ahora, que está sustentado en un nudo, en un esquema, en una estructura narrativa absolutamente endeble, que se cae por todos los lados. Sí, sí. Porque vamos a ver, ¿qué tiene que ver él con el gángster? Porque eso por sus universitarios. Claro, pero porque se mezcla... Sí, te entiendo lo que digo, lo que dices. Es que se mezcla partes de la realidad
con la ficción que él quiere montar para montar la narrativa. Que no tiene ninguna acción. Claro. O sea, la película es solamente discusión tras discusión. Totalmente. Porque por lo menos puedes tener, viendo Shakespeare, que al fin y al cabo Shakespeare es Shakespeare, viendo Hamlet, dice, vamos a ver, se cree que su tío era asesino de su padre, que no usurpó al trono y se ha casado con su madre. Y dice, bueno, todo el mundo te toma por loco. ¿Está de verdad loco o no está loco? No, es que no está loco porque él sabe de verdad que su tío es un poltrón y que ha matado a su padre. ¿Y por qué lo sabe? Ah, porque está presentado un espectro. Claro. ¿El espectro es de verdad o es que se lo ha imaginado? Claro. Entonces, al final, dice, bueno, ¿esto de qué va? Yo creo que, por lo menos tiene acción. Hamlet tiene acción. Esta película va más o menos de hacer tu lío al espectador y de que salga comentando la película. Que eso es lo que cuenta al fin y al cabo, la de hablar, comidilla, pero no está sustentado en ninguna estructura narrativa sólida. Mi pregunta es, ¿la vida tiene una estructura narrativa y lógica? Pues no. Ocurren cosas que a veces no nos podemos explicar. Entonces, esta película rompe con una narrativa muy clásica. Lo has dicho perfectamente, Shakespeare, pues en Shakespeare ocurren cosas, todo tiene una lógica, pero en esta película y en otras más, ¿no? O sea, no es este director nada más. O sea, si tú analizas películas de Ingmar Bergman, por ejemplo, El séptimo sello, por ejemplo, la lógica, o Persona, que es más psicológica todavía, es que te quedas loco. Entonces, ¿qué nos quiere decir o qué es una llamada de atención a la reflexión? Y lo que es interesante es que todo lo que ocurre, y bueno, le metieron mucha caña al director, porque claro, él venía del teatro y él estaba obsesionado con hacer cine y quería utilizar exteriores, pero esta película se podía haber hecho en la casa y nada más, que es lo grande que tiene. Hombre, de vez en cuando esta. Claro, a ver, le da como un poco de aire, ¿no? Pero no es necesario. No es necesario. Son 4 actores porque el camarero que sale y la pobre mujer que sale a ponerles la copa tampoco son necesarios. No aparecen en la obra de teatro, ¿eh? Ahora, son como 2 películas. Lo que estamos viendo y la narrativa mezclada con realidad y ficción, cosas que te preguntas tú, me pregunto yo, oye, ¿esto es verdad? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Sin embargo, él cuenta una historia, ¿te la puedes creer o no? La historia es su novela, la historia yo creo que no es él, ni es nadie, es su novela, y el trauma es que no se lo dejasen, o sea, él reflejó posiblemente lo que vivía, porque la desequilibrada es ella. Para mí la desequilibrada es ella. Y la historia es esa novela que hizo, que no le dejaron, o ese libro, que no le dejaron publicar porque desacreditaba su estatus ni sus historias, pues es lo que genera, pero el hijo se puede haber muerto, porque puede ser haber muerto, pero eso es la historia inventada que él hizo del libro, y el trauma de que no le dejasen. Y ella manejando, porque necesita poder. Puede ser una interpretación, pero puede ser una autobiografía, ¿eh? O sea, tampoco te dice que no. Yo, antes de empezar con la película, he visto similitudes entre esta, que es la primera, y la que hicieron Lola Herrera y su Sesión de Noche, ¿no es? Creo. Su marido, que fue diputado también. Respecto a la película, yo nunca la había visto, pero es la primera vez que la veo, pero siempre había pensado qué relación tiene Virginia Woolf con la película, por el título. Cuando estaba viéndola, creía que era Quién teme a Virginia Woolf como un juego, ¿no? Y ahora creo que tiene más relación de la que se piensa. Mucho más, claro. Porque creo que Virginia Woolf, que tenía una enfermedad mental y era una de las escritoras más grandes que han existido, y no la quiero reducir a nada aquí, no quiero hablar de ella ahora por eso, ella la identifico con Elizabeth Taylor.
Y creo que la relación, por supuesto, es absolutamente tóxica de los dos. No importa que es verdad y o es mentira. Las cosas se ven y se sienten y cada uno interpreta a su manera. Pero no importa tanto si una cosa es verdad, pienso yo, ¿vale? Sino la película es lo suficientemente fuerte y brutal como para verla como por ella misma, sin interpretación. Pero creo, en una contradicción de mí misma, después de lo que he dicho, que la interpretación es que el hijo realmente existió y que ella, la relación tóxica se debe también, bueno, al alcoholismo y a ese hijo muerto, y él la comprende a ella. Y después ella, cuando dice, ¿quién teme a Virginia Woolf?, teme también su locura como Virginia Woolf. Es una buena lectura, es una buena lectura. Buena interpretación. Buena interpretación. A ver, Muchas gracias. nada, vosotros. Todas las interpretaciones son estupendas y obviamente válidas. El doblaje maravilloso. El doblaje me ha parecido. No, el doblaje es muy bueno, las interpretaciones son magistrales y total. En el caso de la historia de Virginia Woolf, la escritora real, esa enfermedad mental es que, claro, ella vivió cosas muy heavy metal desde muy niña. Y hay un debate entre los historiadores si ese impacto psicológico, y obviamente, a ver, le afectó. O sea, ¿no? Yo hasta donde he podido indagar en la escritora, que sí que me interesaba, mis compañeras de literatura, ella vio cosas y sintió y experimentó y sufrió cosas pues, a nivel familiar. Cuando vivía en una familia acomodada, llena de libros, y aparentemente era todo normal, pero detrás de las bambalinas ocurrían cosas, pues, en fin, la violaron sus propios hermanos, ¿no? Entonces, el tema del hijo, pues puede ser que exista y que haya muerto, o puede ser, se me ocurre, yo no voy a poner aquí mi opinión, pero puede ser también, hay algún crítico que sí que lo ha dicho, que Richard Barton culpe a Elizabeth Taylor de no tener hijos, o directamente que el hecho de esa relación viciada que no permite el fruto de una relación normal, que es el tener hijos, demuestra o, digamos, escenifica ese fracaso matrimonial. Todas las interpretaciones son válidas. Yo en un primer momento, cuando la vi hace muchos años, y hablando con mi novia, creíamos que ese hijo existía. Luego la he vuelto a ver y he pensado otra cosa distinta, que es lo grande que tiene el cine, ¿no? Pero claro, aquí pues podríamos estar horas hablando del título, de cada escena. Fijaos, tenía 33 años Elizabeth Taylor aquí, tenía 39 años Richard Barton, y parecen, o sea, aquí lo ha dicho antes José María, la labor de maquillaje, cómo se ven, el sudor, esos primerísimos planos, o sea, y las interpretaciones que hacen, porque esto lo hacen otros intérpretes y no tiene para nada la potencia que tiene esta película, ¿no? Y que sobre todo fue una auténtica revolución. Por ejemplo, hubo ciudades en las cuales, a pesar de que tenían la etiqueta de sugerida para adultos y tal, hubo ciudades que no la proyectaron directamente. Y este fue, digamos, otro día hablaremos, si queréis, del inicio del fin, aunque ya aquí estaba ya en declive, porque hay un juicio masivo en el año 48, que todavía está en lo más, digamos, en el nivel más alto de los grandes estudios, pero ya aquí hubo un bajón de los grandes estudios. Y claro, aquí las estrellas de cine cobran un montón. O sea, aquí Elizabeth Taylor, $1.100.000. Y claro, se fichaba gente pues muy capaz. Todos los que están aquí pues estaban nominados al Oscar. De los 4 intérpretes, 2 se llevan el Oscar y los otros 2 están nominados al Oscar. O sea, yo creo que nos quedamos sobre todo
a nivel artístico, muy pocas películas en este año 66, con este mensaje que es un sopapo en toda la cara, pero a día de hoy, en 2026. Yo creo que eso es, o sea, más allá de todas las lecturas que podamos hacer, que son súper interesantes y bueno, no sé. ¿Alguien más que quiera hablar? Venga, por allí. Creo que ha aparecido la peli. Pues yo te diría que por lo menos... Dale, el micrófono. Así que queda recogido, pero me ha encantado tu reflexión, ¿eh? Es muy bueno. Yo creo que, por lo menos lo que yo pienso, que al hacer dos parejas que hacen vidas paralelas, me refiero cuando son todo eso, se dice que tiene un niño ficticio, un niño psicológico. ¿No podía ser también paralelo una cosa y la otra? Obviamente esa pareja joven es como una especie de espejo y casi que es el punto de inflexión, porque llegan, o sea, conforme entran en la casa, llegan una pareja joven, él acaba de entrar en la universidad, tal, y parece que es el futuro de una pareja modélica, ¿no? Pareja joven, tal, bueno, pero a lo largo de la película se va viendo que esa pareja casi que nos está diciendo que va a seguir el mismo camino que la otra. Yo lo que creo es que te muestran el inicio de cómo empezaron ellos Ese es el y cómo punto de acaba inflexión. el otro. Eso Para que es. veas el recorrido y la diferencia entre una pareja virgen y una pareja que ya Total. ha pasado la vida. Date cuenta que cuando suben arriba y directamente delante de... Porque a Richard Barton ya le da igual, o sea, se espera ya de todo, pero la mujer, que sabe lo que está ocurriendo, no quiere a su ídolo. Entonces, a partir de ahí tiene que iniciarse una serie de evolución, de impacto psicológico tras otro, y eso obviamente nos está adelantando que en un futuro ella, la mujer rubia, Honey, se la va a hacer pagar, o al menos es lo que, viendo la otra pareja cómo han acabado, ¿no? Pues a lo mejor nos anuncian eso, a lo mejor no, pero se queda ahí, ¿no? El paralelismo está clarísimo, que es muy obvio y muy interesante. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿No? Os habéis quedado ya los valientes y las valientes, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por venir, ¿vale? Yo la había visto y hoy pues ya la he comprendido mejor. No Lo que del está todo. claro es que la ha hecho pensar todo el mundo.